I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de neurología. Hoy vamos a empezar con el estudio de mi amiga la médula espinal, enfocándonos especialmente en su anatomía. Es muy pero muy importante que hayan visto los videos que preceden a este. Los pueden encontrar en mi playlist de neurología. Solo entren en mi canal y se vayan a la playlist de neurología y podrán ver que son 3 videos que tienen que ver antes. El primero de ellos es las generalidades del sistema nervioso, en que hablamos pues acerca de todos los conceptos que tienen que manejar antes de empezar con ya el estudio detallado de la neuroanatomía. Después les recomiendo que vean el video de la neurona. Y también es muy pero muy importante que vean el video de materia gris versus materia blanca, porque muchos de esos conceptos van a ser útiles el día de hoy. Bien, entonces, sin más que decir, empecemos. Me gustaría pedirles un like, que se suscriban al canal y que comenten si este video les sirve y para que me ayuden a crecer. Pero bueno, la médula espinal, mucha información, la verdad sí es mucha información y es por eso que no lo voy a hacer todo en un solo video. El día de hoy solo vamos a estudiar su anatomía, pero después tendremos otros videos en que hablaremos acerca de la materia gris, que si recuerdan del video se define como todo aquel conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Eso es materia gris. En cambio, en el siguiente video veremos la materia blanca, que estos son todos aquellos axones mielinizados que están dentro del sistema nervioso central. En el próximo video veremos los tractos. Pero me gustaría aclarar que pues, hay muchos tractos. Están los tractos ascendentes, los tractos descendentes, y dentro de cada uno de estos hay miles de ejemplos. Así que pues cada uno tendrá su propio video. Y ya por último veremos los reflejos, ¿ok? Entonces ese es el orden que vamos a seguir, enfocándonos nada más hoy en su anatomía, es decir, cómo está compuesta la médula espinal, cuáles son sus diferentes partes, sus segmentos, cómo está relacionada con la columna vertebral, a qué nivel termina, todo ese tipo de cosas las vamos a estudiar hoy. Y bueno, aquí en este diagrama, nada más para recordarles que en dónde está ubicada la médula espinal, este es el sistema nervioso central. ¿Okay? Si recuerdan, el sistema nervioso central estaba formado ¿por qué? Por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo, que es lo que tenemos acá de color amarillo, con sus 3 partes, el cerebro, el tallo cerebral o tronco encefálico y el cerebelo. Y vean cómo le he pintado una carita triste, porque hoy no vamos a estudiar nada que ver con el encéfalo, solo vamos a estudiar aquí a la médula espinal de color rojo. Entonces la médula espinal sí está muy alegre. Bien, entonces, antes de estudiar la médula espinal es esencial que comprendamos qué es la columna vertebral, porque es dentro de la columna vertebral en donde está alojada la médula espinal. Así que pues es muy difícil que empecemos con el estudio de la médula sin antes estudiar la columna. Así yo lo considero que es más fácil. Entonces, la columna vertebral es ese pilar óseo que está en la parte posterior del cuerpo, que me está conectando superiormente con el cráneo e inferiormente con las extremidades inferiores. Ahora, existen un total de 33 vértebras, ¿ok? A lo largo de toda la columna vertebral. Tenemos 33 vértebras. Y pues todas están apiladas una encima de la otra y de esa manera me forman la columna vertebral. Ahora, tienen que entender que de estas 33 vértebras, estas reciben diferentes nombres de acuerdo a la ubicación en la que se encuentran, ¿ok? Entonces, en la región cervical, es decir, a nivel del cuello, tenemos un total de 7 vértebras cervicales. Entonces vamos a poner 7 vértebras cervicales que van desde C1 hasta C7. La C1 y la C2 tienen nombres especiales. La C1 se le dice el atlas y la C2 se le dice el axis, ¿ok? Nada más por si se los preguntan. Después, si seguimos en sentido inferior, vamos a tener lo que son las vértebras torácicas, que estas son un poquito más, estas son un total de 12. Y estas vértebras torácicas se articulan con las 12 costillas, por eso hay 12 vértebras torácicas. Bien, después, si seguimos descendiendo, tenemos las vértebras lumbares, que estas son un total de 5. Las vértebras lumbares son bastante grandes porque tienen que soportar casi todo el peso superior del cuerpo, y estas pues son 5. Después, por debajo de las vértebras lumbares tenemos el sacro. El sacro, tienen que entender ustedes que si nos vamos desde su desarrollo embriológico, cuando estábamos en desarrollo, el sacro en realidad consistía de 5 vértebras. Ahora, cuando ya somos nosotros, ya nacemos, pues el sacro está fusionado. Las 5 vértebras del sacro, que previamente eran vértebras separadas, ahora forman un solo hueso que denominamos el sacro, pero pues
si consideramos su origen embriológico, podremos decir que son 5 vértebras del sacro. Y después tenemos el coxis. El coxis, al igual que el sacro, en realidad consiste de varias vértebras. Sin embargo, estas también están fusionadas. El coxis está formado por 4 vértebras y las últimas 3 vértebras casi siempre están fusionadas y la primera vértebra del coxis no. Pero bueno, para el coxis también solo consideramos que hay un coxis. Para el sacro hay un sacro. Pero pues es por eso que decimos que hay 33 vértebras, porque si en realidad, si sumamos esto, 7 más 12 es 19, más 5, 24, y si solo sumamos el sacro y el coxis tendríamos 26 vértebras, pero no es así, son 33 vértebras porque consideramos a las 5 vértebras del sacro que previamente estaban separadas y las 4 vértebras del coxis. Entonces por eso no se confundan y pues me digan que está raro este número, porque así es. Bien, entonces, ahora lo que quiero que estudiemos, y esto es lo que más me importa, es las estructuras anatómicas de las vértebras. Entonces, vean, acá lo que yo les he representado acá con estos dibujos es pues una imagen de las vértebras. Aquí tenemos una vista lateral, estamos viendo las vértebras desde un aspecto lateral, y en esta que tenemos aquí a la izquierda lo que estamos viendo son las vértebras desde un aspecto superior. Imagínense que son un pájaro volando encima de las vértebras y esto es lo que están viendo. Ahora, me gustaría acercarme un poquito para que de verdad podamos estudiarlas con detalle. Entonces vean, las vértebras, como les he dicho, están apiladas una encima de la otra. Y pues de esta manera me forman la columna vertebral. Ahora, cada una de las vértebras, no voy a entrar en mucho detalle porque pues no es el tema de hoy, pero pues si de verdad se meten al detalle y quieren verlo así muy a detalle, pueden ir a ver los videos del doctor Juan José Sánchez, que es un crack, y pues él ya les habla de todos los detalles anatómicos de las vértebras. Yo ahorita nada más les voy a mencionar lo que es relevante para nuestra comprensión de la médula espinal posteriormente, pero pues si quieren así pensar que las vértebras todas son diferentes, sí, las vértebras cervicales tienen características diferentes a las vértebras torácicas y las lumbares, o sea, entonces dependiendo de su ubicación es las estructuras que serán compartidas por estas vértebras. Ahora les voy a hablar de las principales características que son compartidas por casi todas, ¿ok? Y pues entonces en primer lugar, si observamos esta imagen desde la vista superior, lo que podemos observar aquí, esto sería el aspecto anterior, ¿ok? Esto sería el aspecto posterior y estos serían los dos, el aspecto lateral. Y pues aquí en esta imagen de la derecha, lo que este sería el aspecto anterior y pues acá atrás sería el aspecto posterior. Estas pues son las apófisis espinosas, como les voy a explicar ahorita. Entonces vean, en la parte anterior de una vértebra tenemos algo que se conoce como el cuerpo vertebral, que se los tengo marcado aquí con este puntito de color verde. Toda esta parte de la porción anterior de una vértebra se llama el cuerpo vertebral. Y estos cuerpos vertebrales están puestos uno encima de otros y están separados por lo que se conocen como los discos intervertebrales, ¿ok? Y estos discos están formados por una región central que se llama el núcleo pulposo y por una región externa que está un poco más dura, ¿ok? Y pues estos discos son los que le brindan ese cierto grado a los cuerpos vertebrales para que estén uno encima del otro, ¿ok? Y estos son los famosos discos que se hernian. Por ejemplo, cuando dicen tiene un disco herniado en la columna, es eso, se refieren a esos discos que están entre los cuerpos vertebrales que se salen y comprimen a una de las raíces nerviosas que están emergiendo de la médula espinal, como veremos más adelante. Bien, entonces esta es la parte anterior, el cuerpo vertebral. Sin embargo, si nos vamos hacia atrás, en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás, esto que vemos es lo que se conoce como el arco vertebral. Y el arco vertebral está formado por varias estructuras. Vean, saliendo hacia atrás del cuerpo vertebral tenemos estos que les tengo marcado de color rojo, que se conocen como los pedículos. Estas láminas óseas que van en sentido posterolateral se conocen como los pedículos. Y pues estos pedículos me forman la pared lateral del arco vertebral.
Después, si seguimos yendo en sentido posterior, esto que les tengo marcado con el puntito azul, estas se conocen como las láminas y estas me forman la pared posterolateral del arco vertebral. Entonces el arco vertebral podríamos delimitarlo con, así se los voy a delimitar con este puntito rojo. Todo esto que les estoy marcando, esto es el arco vertebral, que está formado en su porción anterior por el cuerpo vertebral, en su porción lateral por los pedículos y en su porción posterolateral por las láminas, ¿ok? Bueno, ahora tienen que entender que este arco vertebral en el centro tiene un agujero y este agujero es lo que se conoce como el agujero vertebral y se los tengo marcado acá con esta línea de color morado que me está pues cubriendo todo el diámetro de este agujero vertebral. Este agujero vertebral es precisamente por aquí donde va a descender la médula espinal, ¿ok? Y pues si ustedes se ponen a pensar, como les he dicho, todas las vértebras están apiladas una encima de la otra. Entonces esto quiere decir que al estar varios agujeros uno encima del otro me van a formar ¿qué? Un conducto. Y por eso decimos que la médula espinal desciende a través del conducto vertebral, que está formado nada más por la unión de todos estos agujeros vertebrales uno encima del otro. Entonces espero que les haya quedado claro eso. Bien, entonces, hasta ahorita llevamos el cuerpo vertebral en la porción anterior y el arco lateral que tenemos aquí, pues. Entonces, el arco vertebral, perdón. El arco vertebral les he dicho que está formado por varias estructuras que ya les mencioné. Ahora, ya que entendemos esto, vamos a estudiar lo que se conocen como las apófisis. Vean, emergiendo en sentido posterior desde la unión de las dos láminas, esto que ven acá con el circulito de color rosa, esto se conoce como la apófisis espinosa o el proceso espinoso de las vértebras. Esas son las bolas que ustedes sienten al tocarse la espalda, esas bolas óseas que sienten, esas son las apófisis espinosas. Y pues la más prominente de todas es la que está a nivel del cuello, que esa bola gigante que ustedes sienten más o menos a donde termina la camisa en la parte superior, ahí esa es la vértebra cervical número 7 y esa es la apófisis espinosa que es bastante prominente en sentido posterior, ¿ok? Bueno, esa es la apófisis espinosa. Ahora, si consideramos la unión entre las láminas y los pedículos, vemos que aquí salen otras proyecciones en sentido lateral, posterolateral se podría decir, que estas están marcadas con el circulito este de color naranja y estas se llaman las apófisis transversas o procesos transversos. Y pues vean cómo estos emergen desde la unión entre la lámina que está acá con el círculo de color azul y el pedículo que es este de color rojo. ¿Ok? Entonces el proceso transverso va en sentido lateral emergiendo desde acá. Y pues tenemos dos procesos transversos que pues nacen a nivel de ambos sitios, solo que en cada lado. ¿Ok? Bueno, y pues ahora, ¿qué otra estructura me gustaría mencionarles? Es aquí con estas que tenemos de color verde oscuro. Estas se conocen como las apófisis articulares entre las diferentes vértebras. Estas son las apófisis articulares superiores, ¿ok? Y pues por debajo vamos a tener otras que se llaman las apófisis articulares inferiores, que van a articular con pues las vértebras superiores e inferiores respectivamente. Y esas van a formar lo que se conocen como las articulaciones sigapofisiarias, que son un ejemplo de articulaciones sinoviales, ¿ok? Bueno, entonces eso cumple todo lo que quiero abarcar con esta imagen desde la vista superior. Ahora vamos a estudiarlo desde la vista lateral porque hay algunos detalles anatómicos que no se pueden estudiar a este nivel, pero sí se pueden estudiar acá. Entonces, para recapitular, vean, aquí lo que estamos observando en la parte anterior es el cuerpo vertebral y separándome ambos cuerpos vertebrales lo que tenemos es un disco intervertebral de color azul. Bien, si nos vamos en sentido posterior, todo esto que vemos aquí no se asusten, ya vamos a descifrar qué son cada una de estas partes. Pues aquí en primer lugar tenemos esto, es el arco vertebral desde una vista externa. Lo que estamos viendo en la parte posterior acá de color rosado, son las apófisis espinosas, que recuerden que emergen desde la parte posterior en el punto en que se unen ambas láminas. Aquí recuerden, ambas láminas se unen y aquí forman la apófisis espinosa.
Después, en sentido lateral, es decir, imagínense que estas están saliendo de la pantalla hacia ustedes. Estas son las apófisis transversas de color naranja. Y pues estas dijimos que emergen entre la unión de la lámina con el pedículo. Después, en la parte superior, aquí lo que están observando de color verde que es la apófisis articular superior, que encajaría con la apófisis articular inferior de la vértebra que está arriba. Entonces vean aquí, esta que observamos acá es la apófisis articular inferior, que está articulando con la apófisis articular superior de esta vértebra. No sé si me explico. Ok, y ahora dos estructuras que no podemos observar en la imagen de vista superior, pero sí podemos observar en esta, son lo que se conocen como las escotaduras vertebrales. Y estas son en realidad muy sencillas de imaginarse. Imagínense que esto que tenemos aquí es el pedículo. O sea, entonces vean, aquí está el cuerpo vertebral y esto que está saliendo hacia atrás es el pedículo. Entonces, en la porción inferior del pedículo vamos a tener una pequeña escotadura con el circulito azul que les tengo marcada, y esta escotadura se conoce como la escotadura vertebral inferior porque está en la parte inferior del pedículo. Después, si vamos a la vértebra que está por debajo, esto que vemos de color rojo es desde el aspecto superior del pedículo. Esto es lo que se conoce como la escotadura vertebral superior. ¿Okay? Entonces, imagínense que los pedículos, imagínense que alguien escarbó un poquito en la parte superior y en la parte inferior de ellos y formó las escotaduras. Y estas escotaduras lo que hacen es que delimitan un agujero muy pero muy importante que se conoce como el agujero intervertebral o el foramen intervertebral. Y es precisamente por este agujero que emergen las raíces nerviosas que dan origen a los famosos nervios raquídeos o nervios espinales. Entonces, para que los nervios puedan salir de la médula espinal hacia la periferia, tienen que pasar a través de este huequito que se conoce como el agujero intervertebral. Muy bien, entonces, nada más para recapitular. Esto sería la escotadura vertebral inferior porque está en el aspecto inferior del pedículo de esta vértebra, y este está encajando o formando, mejor dicho, un agujero al unirse con la escotadura vertebral superior de esta vértebra, pues que está en la parte superior del pedículo de esta vértebra de abajo. ¿Okay? No sé si les quedó claro, es un poco confuso, a mí al principio me confundía, pero pues si no, vuelvan a verlo y espero que les quede claro. Pero bueno, entonces esas serían todas las relaciones anatómicas y las estructuras que quiero que sepan identificar de las vértebras. Apófisis espinosa, apófisis transversas, apófisis articulares superiores e inferiores, láminas, pedículos que me forman y me delimitan el arco vertebral, y el agujero que se forma aquí es el agujero vertebral que al estar puesto uno encima del otro me forma ¿qué? El conducto vertebral, y es aquí por donde desciende la médula espinal. Después, esto que tenemos en la porción anterior, este es el cuerpo vertebral que está separado entre los demás por discos intervertebrales. Y pues aquí en esta imagen lo que vemos es el agujero intervertebral que está delimitado superiormente por la escotadura vertebral inferior de la vértebra que está por encima, y inferiormente está delimitado por la escotadura vertebral superior de la vértebra que está por debajo. ¿Okay? Espero que les haya quedado claro, en serio. Entonces ya podemos concluir con estas imágenes, y ahora sí, pues ya hemos concluido con la columna vertebral. Eso es todo lo que quiero que sepan, ya, nada más. Ahora vamos con la médula espinal. Ahora sí, vean esta imagen que me tardó mucho tiempo dibujarla, pero espero que de verdad les sirva para entenderlo. Entonces, para recapitular, ¿qué es lo que estamos observando acá? Pues vean, este es el sistema nervioso central. En la parte superior, todo de color amarillo, este es el encéfalo con el cerebro. Este es el tallo cerebral con sus tres partes, el mesencéfalo en la parte superior, el puente o protuberancia en medio, y en la parte más inferior el bulbo raquídeo o médula oblongada. Después, en la parte posterior del tallo cerebral tenemos el cerebelo. Bien, entonces vean, aquí les voy a dar unas pequeñas relaciones anatómicas que tienen que considerar. Si ustedes ya estudiaron algo acerca del cráneo, ustedes sabrán que en la fosa craneal posterior hay un hueco, hay un agujero que se llama el foramen magno. Y a través de este foramen magno pasan muchas estructuras anatómicas. Pero una de las más importantes que tienen que recordar es que aquí, a nivel del agujero magno, esta parte del tallo cerebral, que es el bulbo raquídeo, se continúa inferiormente como la médula espinal. Entonces, a ver, déjenme cambiar de color a color azul. Aquí el tallo cerebral, especialmente el bulbo raquídeo, imagínense que a este nivel está el agujero magno, ¿ok? Entonces aquí está el hueso del cráneo,
y aquí especialmente se está formando un agujero que es el foramen magno, que va a permitir pues que la médula oblongada descienda y se continúe como la médula espinal. Y pues ya lógicamente podemos deducir que todo esto que está por debajo de color blanco, esto me forma la columna vertebral. Entonces aquí están en la parte anterior los cuerpos vertebrales y aquí en la parte posterior, ¿qué? Las apófisis espinosas. Bien, espero que lo hayan podido contestar. Y pues en esencia lo que estamos observando acá es un corte sagital. Entonces imagínense que hemos partido el cuerpo de esta persona en dos mitades y estamos observando la mitad izquierda. Entonces la mitad derecha, imagínense que la hemos quitado y solo estamos observando la mitad izquierda, y es por eso que estamos viendo las vértebras de esta manera. O sea, por eso es que las vértebras no están cubriendo el aspecto lateral de la médula espinal, porque las hemos eliminado. La mitad derecha de estas ya no está. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues es muy sencillo. La médula espinal recuerden que está formada por varios segmentos. Recuerden, se los dije en el video de generalidades del sistema nervioso, está formada por 31 segmentos. Y estos 31 segmentos hemos dicho que se dividen ya sea en cervicales, en torácicos, en lumbares, en sacros o en coxigios. Entonces todo lo que vamos a estudiar acá está representado de diferentes colores. Pues vean, en la parte superior de la médula espinal, pues estos son los segmentos cervicales. Aquí de color naranja estos son los segmentos torácicos. Aquí de color verde estos son los segmentos lumbares. De color morado estos son los segmentos sacros. Y de color azul este es el segmento coxigio, que solamente es uno. ¿Ok? Entonces vean, a partir de cada segmento medular van a emerger diferentes nervios espinales o nervios raquídeos. Pero antes de explicarles eso, me gustaría nada más que sepan a qué nivel termina la médula espinal. Entonces vean, aquí la médula espinal está descendiendo a lo largo de todo este conducto, que recuerden, este es el conducto vertebral que está formado por los agujeros vertebrales, y esta médula espinal va a descender hasta llegar el libro que yo estoy utilizando te dice que llega hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar, borde inferior de L1. Otros libros te lo dicen como llega hasta el límite entre L1 y L2. Pero bueno, esta parte de la médula espinal que llega hacia el aspecto inferior se conoce como el cono medular. Entonces, si les preguntan en el examen cuál es la estructura que se encuentra en la parte inferior de la médula espinal, o cómo se llama la parte inferior de la médula espinal, es el cono medular. Y hemos dicho que este se encuentra en el borde inferior de la primera vértebra lumbar, L1. Tienen que entender que en los niños es un poquito más larga la médula espinal, en los niños muy pequeños, porque pues obviamente cuando ellos empiezan a crecer, imagínense que ya que la médula espinal empieza a jalarse un poquito hacia arriba. Entonces en los niños pequeños esto puede llegar un poquito más abajo de la primera vértebra lumbar. Pero bueno, en un adulto, en una persona ya adulta, o en un adolescente incluso, la médula espinal ya está abarcándome los 2/3 superiores del canal vertebral. Entonces vean, si dividimos el canal vertebral o el conducto vertebral en 3/3, siendo este el primer tercio, este el segundo tercio y este el primer tercio, vean cómo la médula espinal me abarca aproximadamente los primeros 2/3 de este conducto vertebral, y el tercio restante no, está vacío. ¿Ok? Entonces, y es por este motivo que aquí entra la importancia de cuando ustedes vean ya patologías, cuando existe la punción para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, es por eso que usualmente se introduce la aguja por debajo de las vértebras lumbares superiores, sino que se introduce más o menos en las vértebras lumbares inferiores. ¿Por qué? Porque a este nivel ya no tenemos médula espinal, el cono medular está a nivel de L1, entonces si yo introduzco por aquí la aguja, yo no corro el riesgo de dañar la médula espinal. Entonces es muy importante que sepan esta disposición anatómica de la médula espinal. Se los van a preguntar en el examen probablemente. Bueno, ahora sí, pasaremos a hablar de los nervios espinales, que son un total de 31. Entonces vamos a poner aquí, son 31 nervios espinales. Y cada uno de estos, recuerden, ¿por dónde salen? Salen por el agujero intervertebral que se forma entre las vértebras. Y vean, aquí hay algo muy interesante, y es que muchos de los nervios espinales se corresponden con la cantidad de segmentos medulares que hay, a excepción de lo que es en los segmentos cervicales. Recuerden, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos?
tenemos 7 vértebras cervicales. ¿Cuántos segmentos medulares teníamos? Si recuerdan, son 8. Y ahorita les voy a explicar y para que entiendan la lógica de esto. Vean, el primer nervio espinal, que es el que pues viene del... Bueno, no, esperen. Antes de explicarles esto, les voy a dar la nomenclatura. Pues los nervios que vienen de los segmentos cervicales, ¿cómo creen que se llaman? Se llaman nervios cervicales. Y estos son un total de 8. Y pues estos, su nomenclatura es así, es de C1 a C8. Bueno, y después tenemos los nervios torácicos, que estos son un total de 12. Entonces vamos a ponerlos aquí. Estos son los nervios torácicos, que son un total de 12. Y esto, su nomenclatura es igual, es la letra T y el número. Entonces va desde T1 hasta T12. Ya después, por debajo de los nervios torácicos, cuando pasamos a los segmentos lumbares, pues ¿qué creen que tenemos? Tenemos los nervios espinales lumbares, ¿okay? Los nervios lumbares, que estos son un total de 5, porque hay 5 segmentos lumbares. Y pues estos, su nomenclatura es de L1 a L5. Después, por debajo de los segmentos lumbares, tenemos los segmentos sacros, que son un total de 5, ¿ok? Y estos 5 segmentos sacros dan origen a 5 nervios espinales a nivel del sacro. Entonces, podemos decir que a nivel del sacro, los nervios del sacro son un total de 5. Y esto es su nomenclatura, ¿cómo es? Es de S1 a S5. Y ya por último tenemos un solo nervio coxígeo. Aquí vean, aquí también es diferente porque si les dije en el coxis tenemos en realidad 4 vértebras que están fusionadas, las 3 de abajo, pero pues en realidad solo tenemos un nervio coxígeo, ¿ok? Entonces el nervio coxígeo es solamente uno y pues su nomenclatura se pone así, la letra C, después una O y después 1. Y bueno, tienen que entender algo. Estos son pares. O sea, esto quiere decir que vamos a tener nervios cervicales saliendo hacia un lado de la médula espinal y nervios cervicales saliendo hacia el otro. Esto quiere decir que son 2 pares. Entonces, por cada uno vamos a tener 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares y 5 de nervios sacros y un par de coxígeos. Bien, entonces ahora sí se los voy a representar con este diagrama que les he dibujado. Vean. Miren, aquí el primer nervio cervical, que es el que van a hacer desde la parte más superior de la columna, perdón, de la médula espinal, este sale por encima de su primera vértebra, ¿ok? Por encima de la vértebra cervical número 1. Entonces, este nervio que les estoy marcando de color rojo, este se corresponde con el nervio cervical número 1. Y vean cómo está emergiendo por encima de la primera vértebra cervical. Después, el segundo nervio cervical va a emerger por encima de la segunda vértebra cervical. El tercer nervio cervical va a emerger por encima de su vértebra correspondiente. Y esto se sigue continuando. Y pues aquí, cuando llegamos al nervio cervical número... Este es el nervio cervical número 7, vean. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero vean, solo tenemos 7 vértebras cervicales. Esto quiere decir que el octavo nervio cervical va a salir por debajo de la vértebra número 7, pero ya no va a poder salir por encima de una vértebra cervical número 8 porque no existe, sino que va a salir por encima de la primera vértebra torácica, ¿ok? Que es esta que les tengo aquí de color con el número 1, vean. Este es el número 1 de la primera vértebra cervical, número 7 de la séptima vértebra cervical. Después aquí con el número 1, esta es la primera vértebra torácica. Y vean cómo el nervio C8, este es el nervio C8, sale por encima de la primera vértebra torácica. Entonces podemos aquí reconocer un patrón muy específico. Podemos decir que en los nervios cervicales, todos los nervios cervicales emergen por encima de su vértebra correspondiente. Porque vean, C1 nace por encima de la primera vértebra, C2 nace por encima de la segunda vértebra, C3 y así sucesivamente. Pero cuando llegamos a C8, debido a que aquí no hay una octava vértebra cervical, aquí se cambia este orden y más bien de ahora en adelante todos los nervios que salgan van a salir por debajo de su vértebra correspondiente. Entonces vean, el primer nervio torácico, el nervio espinal torácico va a salir por debajo de T1. Entonces este es T1 y vean cómo está saliendo por debajo de la primera vértebra torácica. Y este patrón se sigue repitiendo. El T2 nace por debajo de T2, T3, T4, T5, T6,
T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Y vean cómo todo esto pues se cumple. Entonces ya después vamos a descender a los segmentos lumbares, que ya me van a dar origen a los 5 nervios espinales lumbares. Y vean, estos nervios lumbares pues lo que hacen es que descienden, porque vean ya la altura de la columna vertebral ya está un poquito más elevada. Entonces vean, la médula espinal, o sea, los segmentos lumbares no están a nivel de las vértebras lumbares, se podría decir. Entonces, para que estos puedan llegar, tienen que descender. Y vean, entonces los vamos a representar de esta manera, de color verde. El primer nervio lumbar nace por debajo de L1, el segundo nace por debajo de L2, el tercero por debajo de L3, el cuarto por debajo de L4 y el 5 por debajo de L5. Y esos son los 5 a nivel de la región lumbar. Después pasamos a la región del sacro, los segmentos sacros. Estos son 5. Entonces descienden 1, 2, 3, 4, 5. Y ya después de color azul tenemos aquí el nervio coxígeo que nace a nivel del coxis. Bueno, y esos son los 31 nervios espinales que quiero que entiendan a la perfección. Bien, espero que haya quedado claro todo esto. Vamos a mencionar unos últimos conceptos que son importantes y ya después vamos a pasar a estudiar la estructura interna de la médula espinal. Bien, entonces, vean, si ustedes se fijan a nivel de la región cervical de la médula espinal, tenemos como un pequeño agrandamiento. Si ustedes se fijan muy bien, vean cómo está, lo vamos a marcar un poquito más. Está un poquito como que hinchado aquí, a este nivel. Esto es lo que se conoce como la intumescencia cervical. La intumescencia cervical. Y déjenme explicarles por qué está eso. Pues vean, a nivel de estos segmentos cervicales es donde vamos a tener las neuronas motoras que van a formar lo que se conoce como el plexo braquial. El plexo braquial es ese conjunto de nervios que se dirigen hacia la extremidad superior y la inervan, ¿ok? Entonces esto quiere decir que para que nosotros podamos mover nuestras extremidades superiores requerimos del plexo braquial. Y pues este plexo braquial está formado por muchas neuronas. Entonces esto quiere decir que las neuronas que van a estar a este nivel van a ser muchas. Entonces por eso es que se ve un poquito más hinchado, porque, a ver, se los voy a mencionar ahorita, porque vamos a tener una mayor cantidad de cuerpos neuronales en las astas anteriores. Ya van a entender a qué me refiero con esto más adelante, pero por ahorita nada más imagínense que al haber una mayor cantidad de materia gris a este nivel, esto hace que se vea más hinchada. Y pues la intumescencia cervical abarca aproximadamente desde el segmento medular C5 hasta el segmento T1. Y esto pues, como les he dicho, me forma ¿qué? El plexo braquial. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, vemos que aquí hay otra intumescencia. Y este es a nivel de las regiones lumbares y sacras. Entonces esta se conoce como la intumescencia lumbar. Intumescencia lumbar. Y pues esto nuevamente es la misma explicación, porque aquí vamos a tener los cuerpos neuronales en las astas anteriores de las neuronas que van a inervar las extremidades inferiores. Entonces son varias y por eso entonces se hincha un poquito, porque tenemos más cuerpos neuronales, tenemos más materia gris. Bien, y pues esto está aproximadamente entre el segmento L2 al segmento S3. Y pues como les he dicho, no les he dicho, este segmento L2 a S3 me va a formar pues lo que se conoce como el plexo lumbosacro, ¿ok? Esto se llama el plexo lumbosacro, que va a dirigirse hacia las extremidades inferiores y las va a inervar. Bueno, esos son los otros dos conceptos que quiero que dominen. Y ya los últimos dos que me gustaría mencionarles es el de cauda equina, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, cauda equina. Bueno, y en realidad solo sería ese concepto, no sé por qué les tengo apuntado otro punto. Pero bueno, la cauda equina, vean, esto quiere decir cola de caballo, en latín me parece. Entonces, si ustedes ven la médula espinal desde la parte posterior, se las voy a dibujar, podrán ver que los nervios que emergen a partir de ella, cuando descienden de esta manera, forman más o menos como la cola de un caballo, ¿ok? Entonces, esto que tenemos acá, si ustedes lo ven,
pues parece la cola de un caballo efectivamente, y es por eso que se le dice cauda equina. Y pues esto tiene mucha lógica. Si nos vamos a este diagrama, hemos visto que muchos de los nervios espinales pues tienen que descender para alcanzar su vértebra correspondiente y poder salir a través de ella. Entonces, todo este conjunto de fibras nerviosas, esto es lo que se conoce como la cauda equina, y esto me abarca aproximadamente desde el nervio L2 hasta el hasta el único nervio coxígeo que hay. Entonces, desde L2 hasta el nervio coxígeo, todo esto me forma la cauda equina, que es cola de caballo. Bien, entonces espero que haya quedado claro. De verdad, esto es muy importante que lo entiendan. Ya ahora vamos a pasar con la última parte de este video, que pues es el estudio de los segmentos medulares. Entonces vamos a poner aquí segmentos, o vamos a poner nada más segmento medular. Entonces vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar una parte de la médula espinal y la vamos a estudiar por dentro. Vamos a ver qué hay en la porción interna de la médula espinal. Y ahorita lo vamos a mantener general. Ya en el próximo video en que hablaremos acerca de la materia gris y en el próximo que hablaremos acerca de la materia blanca, ya vamos a ver cómo esto cambia a nivel de diferentes partes de la médula espinal. ¿Ok? Por ahorita lo vamos a mantener de manera muy general y ya en el próximo vamos a entrar a profundidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Hemos cortado a la médula espinal y ahora imagínense que son un pajarito que está volando por encima y está viendo el segmento que ha sido pues cortado. Este es un corte transversal. Y pues vean, aquí lo que observamos es la médula espinal, y en la porción interna vamos a observar esta estructura que les estoy marcando. A ver, déjenme cambiar a mi color amarillo. Esta estructura que les estoy marcando aquí, que vean, tiene una forma como de letra H. Esto es lo que se conoce como la famosa H. Está formada por varias estructuras que se llaman las astas, ¿ok? Entonces vean, las astas que están en la parte anterior, que son estas de color rojo, estas se conocen como las astas anteriores, o también se les dice las astas motoras. Después, en la parte posterior, o sea, esto sería la parte posterior y esto sería la parte anterior. En la parte posterior de esta H vamos a observar de color azul lo que se conocen como las astas posteriores, o también se les puede decir astas sensitivas, o también incluso se les puede decir astas dorsales, y a las astas anteriores se les puede decir astas ventrales. Bien, entonces vean, conectándome las astas posteriores y anteriores de un lado con las del otro, tenemos aquí de color verde algo que se conoce como la comisura gris. Y en el centro de esta comisura gris vamos a tener un pequeño huequito, un pequeño conducto que se conoce como el conducto ependimario. ¿Okay? Este es el conducto ependimario, y es a través de este conducto que corre el líquido cefalorraquídeo que viene desde arriba. ¿Okay? Desde el cuarto ventrículo. Entonces vean, esto que vemos en el centro, todo esto, la famosa H, esto es lo que se conoce como la materia gris de la médula espinal. Y esto lo vamos a ver con muchísimo más detalle en el próximo video. Ahorita nada más quiero que sepan identificar las estructuras. Después, si vemos la parte lateral de esta H, estos pequeños como que piquitos que salen se conocen como las astas laterales. Y vamos a tener que considerar que aquí las astas laterales están nada más presentes desde el segmento L1, perdón, desde el segmento T1 hasta el segmento L2. Y pues si ya quieren más detalle acerca de esto, podrán ir a buscar mis videos del sistema nervioso simpático. Y esto pues nada más, lo único que quiero que entiendan es que las astas laterales tienen los cuerpos neuronales de las neuronas simpáticas, que están a este nivel. Y las neuronas simpáticas solo están desde T1 hasta L2. Pregunta de examen seguramente. Bueno, entonces, recapitulando, estas son las astas posteriores, estas son las astas anteriores, esta es la comisura gris que me conecta a ambos lados, en el centro tenemos el conducto ependimario y pues las astas laterales que nada más están de T1 a L2 que salen hacia el lado. Y también se les puede decir astas intermedio laterales. Bueno, ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y dónde está la materia blanca de la médula espinal? Pues la materia blanca es todo esto que tenemos pues
marcado de colores alrededor de la H. Entonces esto que está acá es materia blanca, esto es materia blanca, esto es materia blanca, todo esto es materia blanca. Y recuerden, ¿qué es materia blanca? Está formado por el conjunto de axones mielinizados que corren a lo largo del sistema nervioso central. En cambio la materia gris, que es esto, está formado por cuerpos neuronales. Entonces aquí en esta H, todo lo que vamos a observar acá son cuerpos neuronales, son el cuerpo neuronal de todas las neuronas de la médula espinal va a estar aquí en la H. Y pues podrán ustedes deducir que las neuronas motoras van a tener su cuerpo celular en las astas anteriores y las neuronas sensitivas van a tener su cuerpo celular en las astas posteriores. Bien, bueno, ya hablando de la materia blanca, pues cada una de las partes se puede denominar de manera diferente. Vean, la parte lateral, estas se conocen como los cordones laterales. Entonces aquí son básicamente cables, imagínenselo como unos cables, son los axones de los cuerpos neuronales que están ya sea ascendiendo para formar los tractos ascendentes o descendiendo para formar los tractos descendentes. Y estos se conocen como los cordones. Pues el de los lados se conoce como los cordones lateral, cordón lateral. En la parte anterior de color azul, este es el cordón anterior. En la parte posterior, que como creen que se llama, este es el cordón posterior. Bueno, y ahora, eso pues me cumple todos los detalles anatómicos importantes de la médula espinal propiamente. Ahora, saliendo de las astas, del asta anterior y del asta posterior, vamos a tener lo que se conocen como las raíces nerviosas, ¿ok? Las raíces son muy importantes porque ya vamos a ver cómo estas se unen para formar el nervio espinal. Entonces vean, vamos a empezar con las raíces posteriores, no, con las raíces anteriores porque son más fáciles. Las raíces anteriores, que son estas que están emergiendo desde el asta anterior, esto de color rojo que está acá, esto se conocen como la raíz anterior del nervio espinal, la raíz anterior. Y después acá de color azul en la parte posterior, la que está emergiendo de la asta posterior, esto es la raíz posterior del nervio espinal. Y en la raíz posterior vamos a tener una estructura muy importante que se conoce como el ganglio de la raíz posterior. Entonces la raíz posterior más el ganglio de la raíz posterior, lo vamos a abreviar como GRP. Entonces vean, esta raíz posterior conforme sale va a presentar un pequeño agrandamiento aquí, que esto es un ganglio. Recuerden el video de materia gris. ¿Qué es un ganglio? Es toda la colección de cuerpos neuronales que esté fuera del sistema nervioso central. La materia gris es toda la colección de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Entonces aquí esto sería un ganglio porque los cuerpos neuronales aquí ya están fuera del sistema nervioso central. Esto ya no está en la médula espinal, esto está por fuera. Ya me forma parte del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, estas raíces posteriores, raíces anteriores, y esto es lo mismo para el otro lado, raíz posterior con su ganglio, raíz anterior. Vean, estas dos raíces van a unirse, van a fusionarse y van a dar origen a, ¿qué creen? A un nervio espinal. Entonces, esto de color celeste que podemos observar acá, esto es lo que se conoce como el nervio espinal. Y recuerden, los nervios espinales emergen de la médula espinal a través de los agujeros intervertebrales, que eso es lo que les tengo representado aquí con el circulito de color rosado. Esto es lo que se conoce como los agujeros intervertebrales, que si recuerdan estaban formados por las escotaduras vertebrales de los pedículos, ¿ok? Agujeros intervertebrales, ¿ok? Y pues vean, entonces podemos decir que todo esto que les estoy representando con el circulito amarillo, todo esto ocurre dentro de la columna vertebral, dentro del conducto vertebral. Una vez formamos el nervio, salimos a través del agujero intervertebral y ahora ya estamos fuera del conducto vertebral. Espero que esté quedando claro esto porque es muy importante. Bueno, otros detalles anatómicos que me gustaría mencionarles antes de seguir con los nervios es que en la parte posterior de la médula espinal vamos a tener un pequeño surco que se llama el surco mediano posterior. Surco mediano posterior. Y en la parte anterior vamos a tener aquí una pequeña fisura. Vean esto que está aquí como indentado. Esta es una pequeña fisura que se conoce como la fisura media anterior.
Son detalles anatómicos que tal vez se los puedan preguntar en el examen. Bueno, entonces siguiendo con la historia, los nervios espinales, que son estos de color celeste, ahora una vez están fuera, van a dividirse en dos ramas. Una de ellas es lo que se conoce como el ramo posterior, que está acá de color morado en ambos lados, y una es la rama anterior o el ramo anterior, que se va hacia adelante, hacia la pared anterolateral del cuerpo. Entonces vean, de color morado, esto es el ramo posterior, y este de color naranja es el ramo anterior. Después de explicarles todo esto, les voy a dar les voy a recapitular todo. Por si no les está quedando claro, voy a integrar todo el conocimiento después. Y bueno, ahora lo que quiero explicarles es el recorrido que siguen las neuronas para salir de la médula espinal y para entrar a la médula espinal. Entonces vean, vamos a empezar con las neuronas motoras. Las neuronas motoras, como les dije, van a estar en las astas anteriores. ¿Por qué? Porque las astas anteriores también se les puede decir astas motoras. Entonces vamos a representar aquí una neurona motora de color verde. Entonces aquí está su cuerpo celular. Vean lo que aquí se los estoy representando. ¿Por qué? Porque es a nivel de la médula espinal, especialmente a nivel de la H, que están los cuerpos celulares. Entonces aquí el cuerpo celular de esta neurona va a emitir su axón. Este axón va a salir a través de la raíz anterior. Todo esto sigue siendo dentro del conducto vertebral. Una vez pasamos el agujero intervertebral y hemos fusionado la raíz posterior con la raíz anterior, es que decimos que ya estamos en el nervio espinal. Y pues esta neurona, este axón, va a emitir dos ramas. Una se va a ir por el ramo posterior y una se va a ir por el ramo anterior. Y pues estas se van a ir a inervar diferentes partes. Y como son neuronas motoras, pues lógicamente van a ir al músculo esquelético y van a permitir la contracción. Esta se va a ir a los músculos esqueléticos de la espalda y esta se va a ir a los músculos esqueléticos de las extremidades y de la pared anterolateral. Bien, ahora, si consideramos las neuronas que están en el asta posterior, bueno, no están en el asta posterior como tal, sino que su cuerpo celular, como les he dicho, está en el ganglio de la raíz posterior, y esta es una neurona pseudounipolar. Recuerden del video de la neurona, estas tienen dos procesos, tienen un proceso periférico y un proceso central. Entonces aquí la neurona pseudounipolar tiene un proceso periférico que se va hacia afuera y tiene un proceso central que se va hacia el sistema nervioso central. Bueno, el proceso periférico, si lo seguimos, vamos a entrar al nervio espinal, vámonos por el ramo posterior y vámonos también por el ramo anterior. Entonces vean, aquí les voy a explicar un concepto muy importante. Es por eso que en los libros ustedes van a ver que dicen que los nervios espinales son nervios mixtos. ¿Por qué? Porque vean, los nervios espinales ya tienen una mezcla de fibras sensitivas, como es esta de color blanco. Entonces vamos a poner aquí, esta fibra de color blanco es una neurona sensitiva, y la de color verde pues es una neurona motora. Entonces vean, a nivel de las raíces, nada más tenemos en la raíz posterior tenemos fibras nerviosas sensitivas y en la raíz anterior solamente tenemos fibras nerviosas motoras. Pero una vez fusionamos ambas raíces a nivel del agujero intervertebral para formar el nervio espinal, aquí ya estos cables llevan tanto fibras sensitivas como fibras motoras. Y es por eso que decimos que los nervios espinales son fibras mixtas, porque llevan información motora y sensitiva. Bien, entonces nada más para completarlo, vamos a volver a dibujarlo, nada más que ahora en el otro lado de la médula espinal. Entonces vamos a empezar con las neuronas motoras, que aquí está su cuerpo celular en el asta anterior. Esta emite su axón a través de la raíz anterior, salimos, pasamos al nervio espinal y aquí vamos a dar una que se va a ir por el ramo posterior hacia los músculos de la espalda, y vamos a dar uno que se va a ir por el ramo anterior hacia los demás músculos de la pared anterior y de las extremidades. Y lo mismo acá con las neuronas del ganglio de la raíz posterior, con su proceso central hacia acá y su proceso periférico que va a salir a través del nervio espinal, y pues nuevamente me va a dar pues aquí las dos divisiones que se van a ir, una hacia la parte anterior y una hacia la parte posterior. Bueno, entonces ahora sí, ahora vamos a integrar todo este conocimiento. Espero que les quede claro con esta explicación. Voy a tratar de dar mi mejor explicación posible. Entonces vean, partimos desde este segmento medular. Este segmento medular hemos dicho que hemos cortado la médula espinal y lo estamos viendo por encima.
Entonces hemos dicho que en la médula espinal podemos tener materia gris, que es esto que tiene la forma de letra H, y tenemos materia blanca, que es lo que está rodeándome a toda la H. Entonces, la letra H aquí se puede dividir tanto en las astas posteriores de color azul como en las astas anteriores de color rojo. Y pues esto es bilateral, vamos a tener lo mismo en ambos lados. Conectándome ambas partes de esta letra H tenemos la comisura gris. Y esta comisura gris, pues en el centro tiene un conducto que es el conducto ependimario que lleva el líquido cefalorraquídeo. Hemos dicho que en algunos segmentos medulares, especialmente desde T1 hasta L2, vamos a tener estas astas que son las llamadas astas laterales que contienen las neuronas simpáticas para el sistema nervioso simpático, especialmente son las neuronas preganglionares. Pero bueno, no es importante que lo entiendan ahorita, eso lo verán después. Ahora, rodeándome a la materia gris, vamos a tener la materia blanca. Hemos dicho que esta parte es lo que se conoce como el cordón lateral. Esto es lo que se conoce como el cordón anterior y esto es el cordón posterior. Y esto simplemente me lleva axones mielinizados hacia arriba o hacia abajo. Hemos dicho que esta parte de atrás es lo que se conoce como el surco mediano posterior y esta parte de adelante es la fisura media anterior. Entonces vean, ahora, si consideramos el asta posterior y el asta anterior, hemos dicho que ambas emiten una raíz. A partir de esta raíz vamos a observar diferentes fibras nerviosas viajando a través de ellas. Entonces, en el caso del asta anterior, esta de color rojo, esta es la raíz anterior que lleva fibras motoras desde el asta anterior hacia la periferia. En el caso de las neuronas sensitivas, estas tienen su cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior, no lo tienen acá, y estas van a tener un proceso periférico que se va hacia la periferia y un proceso central que se va pues hacia la médula espinal. Entonces, nada más para explicarles con otro ejemplo, imagínense que vengo yo y me quemo. Entonces aquí vamos a imaginarnos que me quemo. Aquí hay fuego. Este fuego pues obviamente va a estimular las fibras sensitivas que van a estar imagínense que me quemo la mano. Entonces, bueno, entonces sería mejor ponerlo aquí adelante, porque esto hemos dicho que esto se va hacia la espalda. En cambio, los que se van hacia adelante, estos sí van a ir a mis extremidades. Entonces, imagínense que me quemo. Esta información va a ser captada por las fibras nerviosas sensitivas del nervio espinal. Y esta información va a generar un potencial de acción que va a viajar a lo largo de este axón, va a entrar por el nervio espinal y en vez de irse por la raíz anterior, se va a ir por la raíz posterior porque es información sensitiva. Entonces va a ir aquí hacia el ganglio de la raíz posterior y después va a entrar. ¿Ok? Y bueno, ahora por el otro lado, si yo quiero contraer mi bíceps, lo vamos a hacer a este nivel ahora. Imagínense que aquí está mi bíceps y yo lo quiero contraer. Entonces, para que yo lo pueda contraer, la señal tiene que venir desde el asta anterior, sale y va a pasar a través del nervio espinal y después va a llegar aquí y va a liberar acetilcolina sobre el músculo esquelético y yo lo voy a contraer. ¿Ok? Entonces eso sería pues en esencia cómo está organizada pues la médula espinal desde una perspectiva anatómica y cómo es que los nervios espinales emergen de ella. Esta ha sido una explicación muy larga y la verdad sí es un poco complicada. A mí me costó mucho entender todo esto, entonces les recomiendo que lo vean mucho. Y ahora les tengo unos pequeños resúmenes aquí del libro que estoy utilizando, que es el Snell. Los voy a leer para que veamos que todo en realidad haya quedado claro. Entonces vamos a empezar aquí con el resumen de las vértebras y después vamos aquí con el resumen de la médula espinal. Entonces vean, vamos a poner, aunque las vértebras, déjenme cambiar de color. Aunque las vértebras presentan diferencias regionales, todas ellas comparten un patrón común, lo que les dije. Una vértebra típica consiste de un cuerpo redondeado, que este es en la parte anterior, y un arco vertebral en la parte posterior, eso lo vimos. Estos componentes rodean un espacio denominado el agujero vertebral, a través del cual discurren la médula espinal y sus coberturas, que estas son las meninges que las vamos a ver en su propio video. Después, el arco vertebral consiste en una pareja de pedículos, recuerden que sí los vimos, que forman los lados del arco, la pared lateral del arco, y una pareja de láminas en la parte posterior que me completan el arco en la parte posterior. Vean, los pedículos y las láminas me forman el arco vertebral. El arco vertebral sirve de origen a 7 apófisis, una espinosa, 2 transversas y 4 articulares. La apófisis espinosa está dirigida hacia atrás desde la unión de las 2 láminas, si lo vimos. Las apófisis transversas están dirigidas en sentido lateral desde la unión de las láminas y los pedículos, también lo vimos. Tanto las apófisis transversas como la espinosa actúan como palancas y reciben inserciones de los músculos y de los ligamentos. Bueno, eso no importa ahorita.
Después, las apófisis articulares están dispuestas verticalmente, lo vimos, y consisten en 2 apófisis superiores y otras 2 inferiores. Nacen de la unión de las láminas y los pedículos en la parte superior. Las 2 apófisis articulares superiores de un arco vertebral se articulan con las 2 apófisis articulares inferiores del arco superior, y esto me forma 2 articulaciones sinoviales, que son las articulaciones sigapofisiarias. Después los pedículos están socavados, esto quiere decir que están como taladrados, imagínenlo, en sus bordes superior e inferior, formando las escotaduras vertebrales superior e inferior, se las mencioné. En cada lado, la muesca superior de una vértebra y la inferior adyacente forman el agujero intervertebral, y en un esqueleto articulado estos agujeros permiten el paso de los nervios raquídeos y de los vasos sanguíneos. Las raíces nerviosas anterior y posterior de un nervio raquídeo se unen dentro de esos agujeros con sus coberturas de dura madre para formar los nervios raquídeos, o también llamados nervios espinales, y esto todo lo vimos. Entonces vean aquí, a nivel del agujero intervertebral, las 2 raíces se unen y forman el nervio raquídeo o nervio espinal. Bien, ahora el resumen de la médula espinal, esto es lo que tenemos a la derecha. Vean, la médula espinal tiene una forma aproximadamente cilíndrica. Comienza por arriba en el agujero magno del cráneo, donde se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo del encéfalo, eso lo vimos, y termina por abajo en el adulto a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. Esto dijimos que se llama ¿qué? El cono medular, a nivel de la vértebra L1. En el niño pequeño es relativamente más larga, como les comenté, y suele terminar en el borde superior de la tercera vértebra lumbar. Así pues, ocupa los 2/3 del canal vertebral, también les mencioné este dato. Y está rodeada por las 3 meninges, bueno, esto no importa ahorita. También proporciona protección el líquido cefalorraquídeo, eso tampoco importa ahorita. La médula presenta agrandamientos fusiformes en la región cervical, donde da origen al plexo braquial, y después tenemos en las regiones dorsal y torácica inferior y lumbar, donde da lugar al plexo lumbosacro. Los 2 agrandamientos se conocen como intumescencias cervical y lumbar, lo vimos. En la porción inferior, la médula espinal se afina para formar el cono medular, desde cuyo extremo desciende una prolongación de pía madre, esto no importa ahorita, que acaba... La médula posee una fisura longitudinal profunda denominada fisura media anterior, si lo vimos, en la línea media anterior, y un pliegue superficial conocido como el surco medio posterior en la superficie posterior, también lo vimos. A lo largo de la médula espinal están conectados 31 pares de nervios raquídeos mediante las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o sensitivas. Cada raíz está conectada a la médula por una serie de raicillas que se extienden toda la longitud. Cada raíz nerviosa posterior, vean, posee el ganglio espinal posterior, cuyas células dan lugar a las fibras nerviosas periféricas y centrales. Todo lo que les expliqué está en estos resúmenes. Entonces, eso concluye con el video, mis amigos. Creo que ha sido un video muy largo, pero mucha información importante que les va a servir el resto de su carrera. Pueden sacarlo de aquí de este video. Entonces espero que les haya servido. Les pido un like, que se suscriban al canal y que comenten. En el próximo video vamos a estudiar con detalle la materia gris de la médula espinal, y después en el siguiente la materia blanca. Y ya después empezamos con los tractos, que esa es una pesadilla. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Chao, chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.